10 años atrás 10 years ago, estábamos en una jornada, we were in a journey que estaba llena de muchas preguntas, a journey that had a lot of questions, y no sabíamos cómo contestarlas. and we didn't know how to answer them. Aunque ya yo estaba pastoreando, Although I was already pastoring, y Dios nos estaba bendiciendo como iglesia. and God was blessing us as a church. Yo llevo 43 años de pastor. I have been año cumplo pastoring 44. For 43 years. It'll be 44 years this year. Amén. Sí. Pero la realidad era que había pasado algo en nosotros que había sacudido cómo nosotros miramos el ministerio. But something had happened that shook how we would look at ministry. Y es que el pastor que yo tuve toda la vida, pues murió. And that was that my pastor that I had my entire life had passed away. Y usted dice, pero ya usted era pastor, ya usted había sido de la iglesia. And you might say, but you were already a pastor, you already had a church. Pero él era una influencia grande en mi vida. But he was a great influence in my Él no life. solamente era mi pastor, era mi papá espiritual. He was not just my pastor, he was my spiritual father. Él era mi mejor amigo. He was my best friend. Y cuando él muere, pues eso crea muchas preguntas. And when he passed away, it created a lot of questions. Y dentro de esas preguntas, pues, era ¿qué ahora? And within one of those questions, it was, what do I do now? ¿Qué hacemos nosotros ahora como iglesia? What do we do now as a church? Y ahí, pues, buscando, orando, And there, when we were seeking and praying, nace esto. this is born. La idea de cómo empoderamos
The idea of how do we empower y cómo conectamos generaciones and how do we connect generations de una manera saludable, in a healthy manner, en que una no deshonra a la otra where one doesn't dishonor the other y una no anula a la otra. and one doesn't void the other. Y dentro de esa búsqueda, And within that search, busqué consejo. I seeked for counsel. Y uno de esos consejos de a qué se iba a parecer esto que Dios estaba poniendo en nosotros. And one of the advice I got at what this was going to look like, Hablé con un amigo. I spoke with a friend, Es el que les va a estar hablando a ustedes ahora. and he's the one that's going to be speaking to you all Él today. es pastor en Dallas, Texas, He is a pastor in Texas, y tiene un ministerio muy lindo pastoreando. and he has a beautiful ministry as a pastor. Pero antes de eso, él ha sido cantante, But before that, he has been a singer. ministro de la música cristiana por muchos años. He's been a minister of the Christian music for many years. Y yo llamé al pastor Benjamín Rivera. And I called Pastor Benjamin Rivera, Me reuní con él para hablar con él. and I met with him to speak to him. En ese entonces él era parte del staff de nosotros de pastores. And back then, he was part of my pastoral staff. Y nos reunimos para hablar And we got together to speak y a ver a qué se iba a parecer esto. and to see how this was going to look like. Y yo conozco al pastor Benjamín desde los años 80 por ahí. And I've known him since the 80s. Y él siempre ha tenido una mente bien creativa para las cosas. And he's always had a very creative mind. Y siempre ha sido alguien que cuando yo he querido hacer algo en excelencia, And he's been a person, whenever I've wanted to do something with excellence, él ha sido uno de esos recursos que siempre voy a. he's been one of those resources that I always go to. Y yo le dije, Benjamín, estoy pensando esto And I told him, I'm thinking about this, y no sé a qué se va a parecer y cómo se va a llamar. and I don't know what it's going to look like or how we're going to call it. Y lo primero que él me dijo, vamos a buscar un nombre que tenga las mismas letras en inglés y en español, He said, the first thing we're going to do is we're going to look for a name that has the same letters in Spanish and in English, para que así no pases trabajo haciendo doble promoción. so that way you don't waste time doing double promotion. Y yo dije, ok, eso tiene sentido. And I said, okay, that makes sense. Y empezamos a buscar, a buscar nombres And we began to look for names hasta que llegamos a Generación Relevo, until we arrived at Generation Relay. GR Conference. Y llegamos ahí y And we got there. nos miramos, We looked at each other dijimos, esto es, and we said, this is it. este va a ser el nombre. This is going to be the name. Sentimos a Dios, We felt God. sabíamos que era Dios el que nos estaba dirigiendo. We knew it was God that was guiding us. Y desde el principio, pues el pastor Benjamín ha sido parte de lo que estamos haciendo. So from the beginning, Pastor Benjamin has been part of everything we've been doing. Empezamos 10 años atrás We started 10 years y ago, 10 años atrás Benjamín fue uno de los primeros que participó. and 10 years ago, he was one of the first ones to participate as Y por well. eso en esta mañana es justo que comenzando aquí Generación Relevo en Chicago, And I think it's fair that starting Generation Relay in Chicago, que el que esté abriendo esta conferencia sea el pastor Benjamín Rivera. that the opening conference be Pastor Benjamin Rivera, Amén. Hablando de iglesia creativa. speaking on the creative Y church. yo creo que ustedes reciban con un fuerte aplauso a este hombre de Dios, And I want you to receive him with an applause, this man of God. amigo personal mío. For me in the personal, Amén. Que sé que Dios va a bendecirles a ustedes. and I know that God's going to bless you all. Gloria a Dios. Con tanta presentación no sé cómo comenzar. With such a large presentation, I don't know how to start. Jesus Christ. Ya yo estaba nervioso I was already nervous, y esto ayudó a ponerme en el nivel más alto. and now to put me higher. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. It's so good to be with you this morning. Y qué bueno que usted toma este tiempo para invertirlo en recibir información que le pueda ayudar a continuar haciendo lo que estamos haciendo. And it's good that you're investing this time so you can continue receiving what we're doing. Definitivamente la iglesia es la idea más poderosa que Dios dejó sobre la tierra. The church is the greatest idea that Christ left on earth. Para estos, como dice el pastor, para nosotros los clásicos. As Pastor said, as the classics. Yo soy de Puerto Rico. I'm from Puerto Rico. ¿Habrá aquí alguien de Puerto Rico? Is somebody here from Puerto Rico? Hay como 5. Yeah, there's a few. Y que nacimos en la iglesia. And we were born in the church. Yo soy de uno de los lugares
más prominentes de Puerto Rico, de San Juan. I'm from San Juan in Puerto Rico, a prominent area. Se llama el Residencial Manuela Pérez. That's what it's called. ¿Qué pasó? No. Allí mi papá pastoreó por más de 30 años una iglesia. There my father was a pastor for more than 30 years. Y aprendimos muchas cosas poderosas en ese caminar. And we learned a lot in that journey. Y son las que quiero comentarles en esta hermosa mañana. And those are the ones that I want to talk about this morning. Mire qué poderoso. Look at how powerful it is. La primera frase que Dios nos regaló en la Biblia no fue en el principio Dios predicó. The phrase, the most powerful phrase in the word that God gave us, it wasn't something that was preached. ¿Cuál fue la frase? ¿Alguien la recuerda? Does somebody remember the phrase? En el principio In the Dios beginning, creó. God believed, God created. Me parece potente. It's potent, it's powerful. Porque antes de hablar Dios diseñó. Because before he spoke, God designed. Antes de enseñar Dios imaginó. Before God did, he imagined. Y posiblemente muchos de nosotros And it's possibly that a lot of us, hemos dejado de crear en el camino del ministerio we stopped creating in our journey in ministry. y solo estamos repitiendo una vieja historia. And we're just repeating the same old story. Por eso hoy me gustaría hablarles sobre cómo desarrollar una iglesia creativa. So today I want to talk about what it is, the importance to develop a creative church. ¿Por qué es tan importante este tema y qué significa? Why is it so important and what does it mean? Una iglesia creativa no entretiene. A creative church doesn't entertain. Una iglesia creativa impacta, transforma y conecta con el corazón de esta generación. It impacts, it transforms, and connects to the heart of this generation. Hay una historia en Hechos que me hace reflexionar sobre la iglesia. There's a story in Acts that makes me reflect on the church. Un momento increíble, An incredible moment. monumental en la historia de la A humanidad. monumental moment in humanity, in history. Yo me imagino a los discípulos boquiabiertos delante de Jesús, I can imagine the disciples with their jaws dropped standing in front of Jesus viendo cómo ascendía a los cielos y dejándole la última asignación. and seeing how he ascended into heaven and leaving them the last assignment. Yo me pregunto, ¿qué habría pensado yo si hubiera estado allí? I wonder, what would I have thought if I was there? ¿Qué tal si tratas de imaginarte un momento que estamos juntos en ese instante, Can you try to imagine that we're together in that instance? mirando a Jesús ascender a los cielos? That we're looking at Jesus ascend into heaven. Imagínate vos, And can you imagine? aquel niño nacido en Belén, Can you imagine that child born in Bethlehem? aquel Jesús que hizo tantos milagros creativos, That Jesus that did so many creative miracles. aquel que apenas semanas antes había sido crucificado. That just weeks before he was nailed to a cross. Y ahora los discípulos And now the disciples, están frente a Jesús, they're in front of Jesus, viendo cómo asciende a los cielos, seeing how he ascended to heaven. ya no solo como el que domina los vientos y las Not olas, just the one that dominates the wind and the waves, sino como el Señor y Salvador que reina también en los cielos. but as the Lord and Savior who also reigns in heaven. No sé usted, I don't know about you, pero a mí sí me ocurre que la pregunta que me cruzaría por la mente sería: that it occurs to me that the question that I find in my mind, ¿y ahora qué? and now what? Una pregunta sencilla pero relevante. It's a simple question, but it's relevant. Una pregunta sincera pero It's audaz. a sincere question, but it's bold. Una pregunta que posiblemente te has hecho en muchas ocasiones de tu vida, Maybe it's a question that you've asked yourself in many stages of your life, en muchas etapas de nuestra historia, in a lot of stages in our lives, en muchos niveles sociales. in social levels. En todos los caminos se nos aparece la misma pregunta: In all areas of life, we ask the same question. ¿y ahora qué? And now what? Me gradué del seminario, ¿y ahora qué? I graduated from seminary, now what? Me toca plantar una nueva iglesia, ¿y ahora qué? I have to plant a new church, now what? Heredé el ministerio, ¿y ahora qué? I inherited ministry, now what? Me cambiaron las fórmulas, They ¿y ahora changed qué? formulas, now what? Me cambiaron los coritos, ¿y ahora qué? The songs changed, now what? Me mudaron de ciudad, ¿y ahora qué? They changed my city, now what? Y aunque en la vida tenemos muchas estaciones, And although in life we have many stations,
muchas veces nos encontramos con la misma pregunta. Oftentimes we find ourselves with the same question. ¿Y ahora qué? And now what? Y me parece que la contestación a esta pregunta And it seems to me that the answer to this question, puede ser formulada desde la manera en cómo vemos nuestra vida, it's formulated in the way of how we can see our lives. porque definitivamente sin visión o revelación de lo que Dios está haciendo en nuestra vida Because without vision of what God is doing in our lives, y el papel protagónico que debemos desempeñar en la misma, and the protagonist role that we should also have, solo estamos asistiendo. we're just doing the same. We're only existing. Me gusta Proverbios 29:18. I like how Proverbs 29:18 says. Esta versión de la Biblia Message It's the Message version. dice así: si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, se tropieza consigo misma. Pero cuando presta atención a lo que Él revela, son sumamente bendecidos. If people cannot see what God is doing, she trips over herself. But when they pay attention to what they reveal, they are exceedingly blessed. Cuando yo pienso en el tema de la creatividad, When I think of this theme of creativity, inmediatamente viene a mi mente la vida de Jesús. I start to remember the life of Jesus. Alguien recordará que Jesús atraía a las multitudes enseñando de una manera práctica e interesante. Jesus attracted the crowds, teaching them in an interesting and practical way. Fíjate qué poderoso que la Biblia determina nuestro mensaje, The Bible determines our message, pero nuestro blanco, nuestro target, but our target determina cuándo, dónde y cómo vamos a comunicarlo. determines the when, the where, and the how we will communicate. En mi experiencia de fe no he encontrado una iglesia local que pueda alcanzar a toda la gente de la ciudad. In my experience of faith, that there is no local church that can reach everyone. Ciertamente necesitamos iglesias de toda clase para alcanzar todo tipo de personas. We need all kinds of church to reach all types of people. Por eso nunca critico alguna clase de método que Dios está bendiciendo. That's why I never criticize a certain method that God is blessing. Pero si el método que estás usando no está funcionando, But if the method that you're using is not working, sería importante reenfocar la visión en el lugar donde has sido asignado. it's important for you to refocus the vision in a place where you have already been assigned. Por eso me gustaría en esta plática regalarte algunos elementos y pensamientos que nos han funcionado en nuestra plantación de iglesia en Vida Dallas. So in this conversation, I want to share some elements with you and some thoughts that I have worked on places that I have planted. Una de esas cosas es, número uno, entendimos que la forma en cómo la gente vea o perciba nuestra reunión será la impresión que se llevarán a casa. The way people see or their impression of our meeting that they take home is going to be the impression that they take home. ¿Te has preguntado si eres pastor o líder de tu comunidad? ¿Qué impresión quieres que se lleven mis invitados? If you're a pastor or someone in your community, what impression do you want your guests to take home with them? Alguien dijo que no hay segundas oportunidades para primeras malas impresiones. There are no second opportunities for first bad impressions. Cuando invitas a un amigo a tu casa, When you invite a friend over to your house, pones tu casa en óptimas condiciones. you put your house in optimal conditions. Cuidas los detalles. You take care of all the details. Fíjate que nosotros ahora en Semana Santa In Holy Week, prestamos atención a algo que habíamos olvidado importante. we paid attention to something that was so important that we forgot. Y era la salida de la gente. And it was the exit of the people. Siempre nos preparábamos para recibir a la gente. We always receive the people Cartelones, risas. with smiles and signs. Y después que la gente estaba acomodada, And after the people were comfortable yo ofrendaba. and they gave their offering, Nos olvidábamos de ellos. we forgot about them. Y decidimos en esta Semana Santa So in this Holy Week, we decided no solo ser intencionales cuando la gente llegó, not just to be intentional when they arrived, sino que la gente cuando se fuera de la iglesia, that when they left church, la última impresión que se llevara the last impression that they took home fuera del mismo equipo que los recibió, was the same people that received them con los mismos with the cartelones, same signs los despidió diciéndole gracias por venir. saying, "Thank you for coming." ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Viernes Santo tuvimos 107 visitas.
On Good Friday, we had 107 visitors. Sábado de gloria, que no íbamos a hacer reunión, On Saturday, we weren't going to meet. tuvimos que abrir una segunda reunión We had to open a second para que meeting la gente de nuestra iglesia pudiera venir. so the people of our church could attend. Tuvimos 60 nuevas visitas el sábado. We had 60 new visitors on Saturday. Así que al salir todos nos alineamos, So when they left, we all aligned, inclusive yo, and also myself, a saludar a la gente, to greet the people, a darle gracias porque vino, to say thank you that you came, a abrazar a aquellos que tomaron el tiempo para acompañarnos en esa reunión. to hug all those that took out of their time to come to the meeting. Y el domingo And on Sunday, comenzamos a ver gente nueva, we started seeing new people porque la gente because people, está buscando comunidades donde conectarse, they're looking for communities to which to connect to, iglesias churches donde puedan ser reconocidos. where they can be recognized. Me pasó algo interesante. Un día llegó una familia de una iglesia muy grande en Dallas. There was a family that arrived from another church, a big church in Una de Dallas, estas iglesias que lo tienen todo. a church that has everything. Y regularmente cuando la gente llega le preguntamos ¿cómo llegaste? Regularly when they arrive, we ask them how they got Digo, here. aparte que vinieron en carro, ¿no? Oh, of course, they drove there. Y esta familia me dijo, venimos de esta iglesia. And they said, we came from this church. Y yo no me pude aguantar, le dije, ¿y qué ustedes hacen aquí? And I couldn't control myself. I asked them, what you're doing here? Porque allá está todo. Because you have everything over there. Y acá hay que trabajar para llegar a todo. And here we have to work to reach to everything. Somos la iglesia de la fe, ¿no? We're the church of faith, right? Una iglesia anglo le dice a la iglesia, necesitamos 5 millones para comprar las sillas. The American church can say, we need 5,000 to buy chairs. 5 million. 5 million to buy chairs. Y el próximo domingo el pastor dice, no den más porque ya estamos listos con la And the silla. next Sunday, you don't have to give any more. We have enough. En la iglesia hispana, And the Hispanic church, compramos la silla, we take the chairs, las ponemos. we put them, Y cuando la gente se sienta, and when they sit down, le decimos, ¿te gustó? did you like the chair? Hay que pagarla. Now we have to pay for them. Así que como iglesia creativa debemos pensar todos los detalles que llevarán a nuestra experiencia As a creative church, we have to think about all the details that takes our experience a una experiencia mayor de la gente. to take a greater experience. Nuestro nuevo eslogan, Our new slogan, después de ver esto que pasó, after seeing that happened, decimos desde el estacionamiento hasta la silla, we say from the parking lot to their chair, desde la experiencia hasta la salida. from the experience to the exit. Y hemos comenzado a trabajar And it's been working en nuevas fórmulas in new formulas para aquellos que están llegando por primera vez. for all those that are arriving for the first time. Número 2, Number 2, segunda cosa que nos está funcionando en nuestra plantación de iglesia. the second thing that's happening in our church. Nuestras reuniones deben tener el más alto concepto de excelencia para estar a tono con lo que predicamos. Our meetings must have the highest concept of excellence to be in tune with what we preach. ¿Qué predicamos? What do we preach? Yo fui a una iglesia a cantar un día cuando yo viajaba a cantar. I went to a church to sing when I was Yo traveling to empecé muy sing. joven. I started really young. Alguna gente no se acuerda porque ya perdí el pelo. A lot of people don't remember because I lost my hair. Por eso ya no soy rockero. That's why I don't rock out. Porque What? I'm a no rocker. tengo pelo para Because rockear. I don't have, the hair to do so. Aquellos años yo cantaba cuando yo te alabo, That's what he used to mi sing. alma se llena de ti. Y un día llegué a una iglesia So I arrived to a church one day que se llamaba la Iglesia del Reino. that it was called the Church of the Kingdom. Y cuando llegué estaba toda despintada. And when I got there, it was what? Estaba sin pintura. Oh, it didn't have any paint on it. Cuando fui al sonido habían bolas de básquetbol y un montón de cosas allí que no se podía caminar. When I went to the sound booth, there was basketballs in Y the yo dije, way. ¿de qué reino será que esta gente habla? And I said, what kingdom are they talking about? Porque yo creo que ni el de Disney World se parece. I don't even think this looks like Disney World. Escuche, somos un reflejo de lo que hablamos. We are a reflection of what we talk about. Claro, si tenemos la mejor tecnología Of course, if we have the best technology y nuestras reuniones no tienen el aroma de Cristo, and our meetings don't have the aroma of Christ, entonces somos como un címbalo que retiñe. then we're going to be like a ringing cymbal. Pero una y otra vez encontramos en la Biblia But time and time again, we find in the Word textos que nos motivan a ser más excelentes en lo que hacemos. Bible verses that motivate us to be more excellent. Colosenses 3, 23 y 24. Colossians 3:23 to 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana
como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Whatever you do, work with goodwill as is for the Lord, not for anyone in this world. El 24, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Verse 24, aware that the Lord will reward with inheritance. Ustedes sirven a Cristo el Señor. You serve Christ the Lord. Otro verso que me recuerda de hacer excelencia. Another verse that reminds me of excellence. Eclesiastés 9:10. Ecclesiastes 9:10. Y todo lo que te venga a la mano, And everything that comes to your hand, hazlo con cuánto empeño. do it with all of your endorsement. Gracias por su entusiasmo, ya nos vamos. Thank you for your enthusiasm. Pregunto, ¿con cuánto entusiasmo? With all your enthusiasm, Con todo empeño. with all of your endorsements. ¿Cuánto es todo? What is everything? Todo. With everything. Cuando te embarcas en un proyecto de fe, When you're starting in a project full of faith, cuando eres parte de un ministerio, when you're part of a ministry, hay que poner todo el empeño. you have to put your whole effort. Esto no está en mis notas, pero déjame recordarme de algo. This is not in my notes, but I'm going to remind you of Yo fui a something. trabajar con el pastor a la cosecha. I went to work with Pastor in Cosecha at Harvest. Y aunque ya cuando fui allí, yo era un artista conocido en Latinoamérica. When I went there, I was a known artist in Latin America. No en Milwaukee, pero allá sí en Latinoamérica. Not in Milwaukee, but in Latin America. Esto es un chiste interno. It's an internal joke. Yo tengo 18 discos grabados I have 18 CDs y 2 libros escritos. and 2 books that I've written. Pero cuando fuimos a trabajar a la cosecha, When we went to work at Harvest, pusimos todo el empeño. we put all of our efforts in there. Si había que pintar, pintábamos. If we had to paint, we did so. Si había que limpiar, limpiábamos. If we had to clean, we did so. No me complicaba con que eso no me toca. I didn't complicate myself that doesn't belong to me. No solo hacía las cosas que me gustaba hacer, Not only did I do the things that I like doing, sino las cosas necesarias para que nuestra iglesia brillara. also the necessary things so our church could shine. Así que todo lo que hagas, So everything that you do, hazlo con todo empeño. do it with all of your effort. Dice Eclesiastés, porque en el sepulcro, It says, for in the grave, ¿para dónde te diriges? where you are going, Allí no hay trabajo, there is no work, ni planes, there's no plans, ni conocimiento, there's no knowledge, ni sabiduría. there's no wisdom. ¿Por qué debemos trabajar con empeño? Why should we work with all of our efforts? Porque la tierra, dice el apóstol Pablo, está desesperada por ver los hijos de Dios en funcionamiento. Because the Apostle Paul says that the earth is desperate to see the manifestation of the sons of God. Para mí esto es una declaración demasiado de potente. That's a very powerful declaration. ¿Sabes por qué? You know why? Porque a continuación el apóstol Pablo dice Because the Apostle Paul continues to say que cuando esos hijos de Dios, that when those sons of God, me parece a mí, aquellos que ponen todo su empeño en hacer lo que tienen que hacer, it seems to me that all those that put all their efforts to do everything that they have to, cuando esos se manifiesten, when they are manifested, la tierra comenzará a disfrutar de un proceso de transformación. then the earth will start to enjoy a process of Así transformation. que yo no sé si tú estás listo para transformar tu ciudad, I don't know if you're ready to transform your city, pero yo vengo a decirte que pongas todo tu empeño. but I come to tell you to work with all your effort. Hay mucho trabajo que hacer There's a lot of work to do, y tú tienes en la mano la capacidad y la oportunidad de hacerlo. and you have the opportunity and the capabilities to do it in your hands. Y quizás tú me estás mirando con ojos cuadrados, And maybe you're looking at me with squared eyes. diciendo, ¿de qué habla este señor? What is he talking about? Eso de iglesia creativa. Of a creative church. Si cuando yo era chamaco nunca pensamos ni hablamos de eso de creatividad en la Because when iglesia. I was younger, we never talked about that. Yo también vine del mismo lugar que tú, I also came from the same place you did. de una iglesia pentecostal ahí en Manuela Pérez. And from a Pentecostal church in the Dábamos town. cultos domingo, We had service on Sunday, martes, on Tuesday, miércoles, on Wednesday, jueves, on Thursday, viernes. on Friday. El sábado descansamos, On Saturday, we rested porque el domingo teníamos 2 cultos. because on Sunday, we had service En again. la mañana escuela bíblica dominical We had Sunday school in the morning, y por la tarde and in the afternoon, papi predicaba. my dad preached. Y como yo era músico de la iglesia, And because I was a musician, no podía faltar ningún culto. I couldn't miss any service. Había que estar allí, We had to be there, aleluyando. praising God. Y cuando a papi le daba con cantar los coritos de búsqueda del Espíritu Santo, And when my dad wanted to sing those songs full of the Holy Spirit, y yo recuerdo que yo tuve que enseñarle a mi hermano
a tocar batería. And I remember I had to teach my brother to play the Yo drums. era el baterista. I was the one who played the drums. Y era tan largo el coro And it was so long que a mitad de camino that at the halfway mi mark, hermano se subía my brother would come in y se metía al hi-hat and he would go on the y yo me hi-hat iba saliendo and I would be y leaving le daba el relevo and he would give him relay para la segunda parte for the second half del corito. of the song. Hay algunos como que se acuerdan de esto. There's some people that remember that. Oye, y nadie se quejaba And nobody complained. y nadie tenía prisa. And nobody was in a rush. Ahora escuche esto. Now listen to this. Si aquel modelo funcionó, If that model worked, imagínate pues then imagine que ahora sumemos a aquella experiencia that we have this experience, todas las herramientas creativas que tenemos a la mano hoy. all the creative instruments that we have today. Piensa por un instante cuál sería el impacto de esta nueva generación Just imagine for a moment the impact of this generation con una iglesia with a church que camina con la tecnología y la unción. that walks with technology and anointing. Por eso es que es necesario That's why it's necessary desarrollar proyectos de equipos creativos en la iglesia, to develop creative teams in your church. porque ellos en alguna medida nos van a ayudar a comunicar efectivamente el mensaje con excelencia. Because they're going to help us communicate the message with excellence. ¿Y qué es lo que va a producir esto? And what is this going to produce? Me parece a mí que cuando afinamos la reunión That when we finish the meeting y nos convertimos en una iglesia relevante, and we turn into a relevant church, esto va a aumentar el radio de influencia en nuestra ciudad. this is going to broaden our area in our city. Toda persona que entiende su asignación Every person that understands their assignment y sabe que tiene un espacio de tiempo definido para desarrollarla, and they know that have a specific space and moment of time to develop that, activa todas las herramientas para ser altamente efectivo. they activate all the tools to be highly effective. Eso me lleva otra vez a Jesús. That also takes me to Jesus. Con razón Jesús no nació en la casa de un mecánico, That's why he wasn't born in a mechanic's house, ni nació en la casa de un agricultor. or he wasn't born in an agriculturist house. Jesús nació en la casa de un carpintero. He was born in the house of a carpenter. Y me parece a mí que una de las profesiones que más creatividad necesita And a profession that needs the most creativity es la carpintería. is carpentry. Me parece ver a Jesús allí recibiendo primeros pasos para su misión en la tierra. I can see Jesus receiving his first steps on mission to earth. Escuche, todo líder debe ser entrenado para su asignación intencionalmente. Every leader must be trained to their assignment intentionally. David fue entrenado en la oscuridad para la guerra. David was trained in darkness for the war. Allí venció el oso, el león. He defeated Allí cuidó del patrimonio de su familia. He protected the matrimony of his family. Moisés fue entrenado para relaciones gubernamentales. Moses was trained for governmental La relationships. historia de Moisés es un gran ejemplo. It's a great example. En su niñez fue conectado con su propósito. In his childhood, he was connected with his purpose. Y más tarde hizo un favor. And later on, he did a favor. ¿Habrá alguien de Guatemala o de Centroamérica acá? It's somebody here from Una Central America. campaña, vos. He did a campaign. Una campaña hace que en la huida de Moisés se conecte con Jetro. And in that campaign, it connected him with Jethro. Y mire qué poderoso. And look at how powerful this is. Descubrí que el nombre de Jetro, That name, I discovered that Jethro, el suegro de Moisés, his father-in-law, significa excelencia. it means excellence. Se me cayeron los últimos pelos que me quedaban, The last couple of hairs on my head fell off porque entendí lo poderoso e importante because I understood how powerful and important. de que para que yo pueda ser eficaz en mi asignación, For me to be effective in my assignment, yo pase por la escuela de la I excelencia. need to go through the school of excellence. Porque puede tener todo el propósito del universo contigo, You can have all the purpose of the universe in you, pero si no eres entrenado, but if you're not trained, ciertamente tomarás el camino más largo para la meta. you will take the longer way to reach your goal. Me enseñó el pastor Agustín que hay gente con buenas intenciones pero mal informados. Pastor Augustine showed me that there are people with good intentions but misinformed. Así que nuestro desafío hoy So our challenge today es prepararnos para impactar nuestro entorno con el más alto nivel de creatividad. is to get ready to impact our environment with the highest level of creativity. Escuche esto. Listen to this.
Creatividad es pensar cosas nuevas. Creativity is to think about new things. Innovación es hacer cosas nuevas. Innovation is doing new things. Puedo descubrir en la Biblia I can discover in the Word que Jesús tenía muy claro que tenía solo un tiempo determinado, that Jesus had a certain time determined, 3 años y medio, 3.5 years, para hacer todo lo que le mandaron a hacer. to do everything that he was assigned to do. Así que veo una y otra vez en la Biblia I see time and time again in the Word cómo Jesús utiliza la creatividad e innovación para dejar las huellas. how he used creativity and innovation to leave footprints. Jesús intencionalmente utiliza la creatividad para despertar curiosidad en las multitudes. Intentionally, he used it to awaken curiosity in the multitudes, Y de esa forma preparaba el camino para liberar el mensaje del reino. to open the way to spread the message of the kingdom. Cuando pienso en Jesús, When I think of Jesus, me recuerdo de aquel ciego que Jesús le puso lodo en los ojos. I recall that man that he put mud in his eyes. Yo pienso, si aquel no veía, If he didn't see, ¿cómo rayo iba a ver con 2 pedazos de tierra en los ojos? how was he going to see with mud in his eyes? Pero Jesús era muy creativo. But he was creative. Vimos cómo multiplicó el pan y los peces. He multiplied the loaves of bread and fish. Vimos cómo colocó el pago de los impuestos en un pez. How he placed the tax payments on a fish. Bien te recordarás de cómo invitó a Pedro a caminar sobre el mar. You'll remember how he sent Peter to walk on water. Y como era tan creativo, provocó una tempestad para enseñarle una gran lección a sus discípulos. And because he was so creative, he created a storm to teach them a great lesson. ¿No te parece esto increíblemente creativo? Isn't that incredibly creative? Y usted y yo And you and I, queremos evangelizar con el mensaje del 1973. we want to evangelize with the gospel of 1993. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Arrepiéntete, cabezón, que Cristo te ama. Gloria a Dios. Repent, you hard-headed person. Aquella fórmula funcionó. That method worked. Yo tuve el privilegio de caminar con Gigi 10 años. I had the privilege to walk with Gigi, Viajar por toda Latinoamérica. to go to Latin America, Ver cientos y cientos de gente convertirse a Cristo. to see hundreds and hundreds of people convert to Christ. Pero ciertamente hoy But today, tenemos otro tipo de público de frente. we have another crowd in front of us. Lo que pone una gran responsabilidad en la iglesia de hoy. It puts a large responsibility on the church of today. Hoy debemos afinar y afinar lo que pasa en cada reunión. We need de to domingo. fine tune what happens in each Sunday experience. Afinar lo que queremos comunicar We need to refine how we want to communicate. será determinante para lograr el objetivo. Will be a deciding factor to achieve the objective. Antes nuestras reuniones no tenían fin. Our meetings didn't end. Mi abuelo siempre le decía a mi papá: My grandfather used to tell my father, ustedes son la iglesia del mañana, you are the church of tomorrow, porque el culto empieza hoy y termina mañana. because the service starts today and finishes tomorrow. ¿Y qué es lo que pasa con esto? And what happens with that? Que descubrimos algo interesante, That we discover something interesting. que cuando hacemos tantas y tantas cosas diferentes en una reunión, Then we do so many different things in a Sunday meeting. al final de la reunión, At the end of that meeting, usted le pregunta a la gente de qué se predicó you ask that person, what did they talk about? y no se recuerda. They're not going to remember. Ay, estuvo bueno. Oh, it was really good. Se me pararon los pelos. My hairs, I got goosebumps. Y en el camino And in the way, nos estamos dando cuenta we're starting to realize que realmente lo que produce carácter en la gente es la palabra que se queda sembrada en sus corazones. what produces character is the word that is planted in their hearts. Y que al no recordar lo que predicamos, And to not remember what we preached, la emoción que vivimos, the emotion that we live, que es buena, that is good. no me confunda, Don't confuse, pero se puede convertir en aquella semilla but it can turn into a seed que cayó junto al camino that fell in good soil y los afanes del mundo hicieron que se muriera. and that fell on soil, and the cares of the world made it die. Por eso la propuesta que yo traigo hoy
So what I bring to you today, es que tal si afinamos nuestra reunión, so how about we fine tune our meetings? vemos los pequeños detalles, We see the small details. porque esto produce un impacto en la gente que llega a la iglesia. Because this produces an impact in the people that come to our church. De hecho, ayuda a que el mensaje sea eficaz en la tierra que es sembrado. It helps for the message to be effective where it's planted. Yo no sé por acá, And I don't know around pero here, uno de los grandes desafíos de la iglesia de esta generación one of the greatest challenges of the churches of this es generation aprender a comunicar a muchos países. is to learn to communicate with many countries. Oramos por años de que Dios nos mandara a las misiones, We pray for years to be sent out to missions, que Dios nos mandara a las naciones, for God to send us to the nations. y ahora las naciones están aquí And now the nations are here. y nosotros queremos colonizarnos como boricua. And we want to colorize it as Caribbean. Sorry, se me salió. Sorry, that came out. Y creo que es bien importante And I think it's very important conocer el entorno que rodea tu iglesia, to know the environment that surrounds your church. ver quiénes son los que te visitan, Who are the people that visit you? cuáles son sus culturas, What is their culture? conoce sus países. Learn their country. Por ejemplo, nosotros en la iglesia donde estamos In the church where I'm at, tenemos muchos católicos alrededor de nosotros. we have a lot of Catholics around us. Nuestra iglesia tiene alrededor de 60% de gente católica. We have about 60% of our people are Catholics. Por eso cuando predico el domingo, That's whenever I preach on de vez en Sunday, cuando le digo, digan amén si se puede. every now and then I said, say amen if you can. Y ellos me dicen, amén. And they say amen. Porque reconozco Because I cuál es recognize mi entorno. what is my environment. Y quizás tú dices, no, este tipo está loco. No, this man is Y, crazy. y créame, posiblemente sí. And possibly I might be. Pero en 4 años, But in 4 years, nosotros hemos alcanzado 280 personas. but we have reached En 280 nuestra people ciudad. in our city. Y eso no es importante. And that's not the important Lo part. importante es que 60% son católicos. The important part is that 60% are Catholic. Algunos me dicen cuando salen de la reunión. They say what? Algunos me dicen cuando se van de la When reunión. they leave the service, they say to me, Padre, estuvo muy buena la misa. Father, it was really good. Y yo le digo, qué bueno hijo, venga el próximo domingo. That's good, son. Come to the next service. ¿Alguien está acá? Is somebody here? No me asusto. I'm not afraid. No le digo, Señor, te reprenda, I don't say I diablo. rebuke you, devil. Así que es importante conocer nuestro entorno. So it's important to understand our environment. ¿Te has puesto a pensar cuántos latinos viven en mi ciudad? Have you thought about how many Latinos live in your city? ¿Has mirado el censo de tu ciudad? Have you looked at the census of your city? ¿Sabes cuántos hispanos no creyentes puedes alcanzar? How many non-believers that are Hispanics that you could reach? Porque me parece que si prestas atención a los pequeños detalles, Because if you pay attention to the small details, vas a convertir tu comunidad, you're going to turn your community, tu iglesia, your church, en una relevante para la ciudad. in something that's relevant for the rest of the Y city. recuerde que relevante no se trata solo de añadir tecnología, And it's not just about adding technology. luces, Lights, son buenas las pantallas. the screens, they're great. Míreme afuera que después le You vendo can meet una. me outside. Que afuera le vendo una. I will sell you one. Pero esto no define una iglesia creativa. But that doesn't define a creative church. Una iglesia creativa A creative church es aquella que descubre el arte de comunicar efectivamente el evangelio de Cristo. is one that discovers the art of effectively communicating the message of Christ. En un mundo tan lleno de información negativa referente a la iglesia In a world that's so full of negative information regarding the church, y la guerra campal que tiene el mundo contra la fe, and the war against faith, a mí me parece que tenemos 2 grandes desafíos. it seems that we have 2 great challenges. Número 1, lograr que la gente entre por la puerta. The first one, to get people through the door. Pero este es el más importante. But this is the most El important dos. one. Number 2, Estar listos para cuando esa gente entre, to be ready for when those people come, lo podamos recibir. that we can receive them. Porque si hacemos un trabajo evangelístico Because if we do all the evangelistical work para traer a esa gente a la iglesia, to attract those people to the church, pero al recibirlo no hemos elevado nuestro nivel en la but reunión, when we receive them, we haven't elevated our levels in our service. estamos expuestos a perder una gran oportunidad. We're exposed to losing a great opportunity. Así que la asignación para el equipo creativo, So the assignment for the creative podemos team, hablar de esto en el almuerzo, we can talk about this in our breakout porque session, esto es un tema muy largo because this is a very long message, y estoy comenzando ahora con el mensaje. and I'm already starting now with the message.
La asignación del equipo creativo The assignment of the creative team es lograr que los asistentes se lleven la mejor experiencia de la reunión. is for the attendees to have the greatest experience when they visit the church. Fíjate que alguien dijo que no planificamos fracasar, Somebody says that we don't plan to fail, pero fracasamos por no planificar. but we fail to plan. Yo te invito a que mires los pequeños detalles, So I invite you to look at the small details, lo que se canta. what you sing. A veces cantamos de la gran tribulación. Sometimes we sing about the rapture, Ah, the great tribulation. Cuando recogemos la ofrenda hablamos de prosperidad. When we collect the offering, we talk about Y el prosperity. mensaje habla de hope. And then the message talks about hope. Nada tiene que ver con nada. Nothing correlates to anything. ¿Qué tal si afinamos lo que vamos a decir? At the end of what we're going to talk about, Y lo que vamos a cantar tiene que ver con lo que vamos a predicar. and everything that we're going to sing is about what we're going to preach. Y cuando vamos a recoger la ofrenda tiene que ver con lo que hablamos en el mensaje. And then when we collect the offering, it talks about the message. Tony Robbins dijo, Tony Robbins said, para comunicar efectivamente to communicate effectively, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo. we must realize that we're all different in the way we perceive the world. Y usar ese conocimiento And to use that knowledge como la guía para comunicarnos unos con otros. as the guide to communicate with one another. Por eso nosotros en nuestra iglesia en Vida Dallas And in our church in Dallas, somos muy intencionales con el tema de que somos multicultural. we're very intentional with the theme that we're multicultural. Tenemos 17 países representados en nuestra iglesia. We have 17 countries represented in our Por church. eso hablo de vos. That's why I say us. Mirá, Look, porque entiendo el contexto donde Dios me ha puesto because I understand the context where God has placed me, y quiero que la gente me entienda. and I want people to understand. Así que cierro con esto. So I'm going to leave you with this. Hoy somos desafiados a distinguir nuestro propio papel en el cumplimiento del encargo que Dios ha puesto en nuestras manos. Today we are challenged to distinguish our own role in the compliance with the order given by the Lord. Wow. Amen. Hoy nos toca escribir Hechos 29, It's our job today to write Acts 29, nuestra propia historia, our own story, nuestra propia marca, our own brand, nuestro testimonio. our testimony. Y me gusta porque en Colombia And I like that in Colombia, el relevo, the relay, la estafeta, the baton, le llaman, they call it ¿cómo le llaman? Testimonio. testimony. Y me parece poderoso And I think that's powerful porque me hace pensar because it makes me think que en la carrera del relevo that in the race, the relay race, no es solo importante recibir la estafeta, it's not just important to receive the baton sino cuán avanzado encontramos o recogemos el testimonio or how advanced we take the testimony. We para receive the testimony alcanzar nuestra meta. so we can reach our goal. Así que entre más nos afinamos, As we get ready, entre más excelentes somos, as excellent that we are, estamos dejando la estafeta, we're leaving that baton, el testimonio, that testimony, el relevo that relay. más adelantado que otros tiempos, It's more advanced than other times. para que nuestras nuevas So generaciones our new generation, puedan avanzar, they can advance, puedan conquistar they can conquer, y puedan impactar una nueva and they can generación. impact the new generation. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? This is, I want you to remember. How would you like to be remembered? Alguien dijo que será recordado por los problemas que resuelve o por los que produces. Do you want to be remembered by the problems that you produce or the problems you solved? Querida iglesia, What about the church? no se trata de cambiar el mensaje. It's not about changing the message. Se trata de preparar el escenario para que el mensaje siga cambiando vidas. It's preparing the scene so the message can continue changing lives. La Biblia dice el cielo y la tierra pasarán, The Bible says that the earth will pass, pero la palabra no pasará. but the word shall never pass. Los métodos no cambian, The methods change, pero pero la misión permanece. but the mission remains. Los métodos cambian, The methods will change, pero la misión permanece. but the mission will remain. Escuche esto, el mundo sigue avanzando The world will continue, y la iglesia no se puede quedar atrapada en el museo de los recuerdos espirituales. and the church cannot remain in a museum of memories. Yo estoy en una iglesia americana donde yo rento para hacer mi reunión. I'm in an American church,
Y como yo trabajo con tecnología, And because I work with technology, con sonido, con luces, con cámaras, con With- pantallas, with esa es mi, lights, with cameras, with sound. mi empresa. that's what I do. That's my business. He tratado que el pastor cambie, me permita poner una pantalla en esta pared. I want the pastor to put a screen here, Y él no me deja. and he doesn't let me. Me dejó poner una allá. He let me put one over there Y uno allá. and one over there. Y yo le digo, ¿y por qué no? And why not? Si te la voy a dar gratis. Because I'm going to give it to you for free. Es que un hermano Is that a brother? pintó esa pared. He painted this wall. Y yo le digo, ¿y él está aquí? And is he here? No, se murió hace 10 años. No, he died 10 years ago. ¿En serio? For real? Yo te pongo una foto del hermano ahí en la pantalla. So let's put a picture of him on the screen. Escuche, Listen Dios to this. no nos llamó a conservar el fuego pasado. He didn't call us to God didn't call us to conserve past fire. Dios nos está invitando a encender nuevas llamas para las generaciones que vienen. He's asking us to flame new ones for the generation that's Así que coming. no te acomodes a lo que fue. Don't be comfortable in what was. Atrévete a participar en lo que viene. Dare to participate in what is coming. No seas parte de los que se aferran a lo viejo. Don't be part of what is happening in the old, what happened. Sé parte de los que construyen lo nuevo con fe. Be part of what is built in faith now. Porque Iglesia Creativa Because the creative church no es la que entretiene al mundo. is not the one that entertains the world. Es aquella que cautiva con It's excelencia, the one that captivates with excellence. comunica con It poder communicates with power y refleja a Cristo. and reflects Christ. Señoras y señores, Ladies and gentlemen, no estamos cambiando el evangelio. we're not changing the gospel. Estamos creando nuevas We're puertas creating new doors para que el mundo encuentre a Cristo. so the world can find Christ. Cada diseño que haces, Every design that you do, cada ambiente que creas, every environment that you create, cada imagen, sonido, color y espacio, every image, sound, color, space. no es solo un arte, es un altar. It's not art, it's an altar. Y ese altar no es solo para nosotros, And that altar is not just for us. es para la generación que viene. It's for the generation that's coming. Donde lo creativo se vuelve eterno Where the creative becomes eternal. cuando se usa para conectar a otros con Dios. When we use it to connect others to Christ. Tenemos un desafío delante muy grande. We have a great challenge. Y tú y yo And you and I, somos parte de la historia. we're part of that story. Muchas bendiciones, pastor. God bless you.